Es fría, la noche te puedes quedar. El calor que yo quiero, tú me lo puedes dar. Ya sé, por mi vida te quieres pasear. Me lo dice tu mirar, profundo como el mar. Te veo claro como el rayo del sol que entra en mi ventana. Te siento fuerte como el viento que sopla en la madrugada. Deseo que al abrir mis ojos tú seas lo primero. Escucharte hablar es todo lo que quiero. Que se pare el tiempo y no pueda dejarte mirar. Lindo tus ojos son como la mañana. El proyecto ARRIC, Apoyo a la Reforma Rural Integral en Colombia, financiado por el gobierno de Francia, inició ejecución en agosto del año 2024. En 2024, Colombia y Francia unieron sus fuerzas para acelerar la reforma rural integral en una prioridad para ambos sus países. Con una importante inversión del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, nace el proyecto ARRIC. Este proyecto fortalece la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, impulsando la transición agroecológica, el cooperativismo y la participación en política pública. Una de las actividades iniciales del proyecto consistió en determinar el alcance de las actividades y determinar la zona de intervención del proyecto. Se decidió conjuntamente con el Ministerio orientar las acciones del proyecto al fortalecimiento de 3 instrumentos normativos. 1. La política pública de agroecología. 2. La política de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. Y 3. El cumplimiento de la sentencia T247 del 2023 sobre conservación, protección y difusión de semillas criollas y nativas en el país. Se seleccionaron 4 organizaciones de base comunitaria con un proceso local y regional alrededor de la defensa de los territorios, de los bienes colectivos, la defensa de las semillas criollas y nativas y para el impulso de procesos alrededor de la economía propia para las comunidades rurales. Contento a nombre de nuestra organización AFROAL por tener la oportunidad hoy de formalizar pues, la firma de este importante convenio. Estamos muy contentos de este convenio. Es una parte muy importante del FEF-ARRIC, del proyecto de cooperación, y va a servir, espero, mucho para el éxito de esta cooperación. Para nosotros como agrónomos y veterinarios sin fronteras es un placer firmar 4 convenios con las organizaciones que participan en el proyecto de apoyo a la reforma rural integral en Colombia. Las actividades y resultados del proyecto se presentan en 2 niveles de intervención. 1, las acciones de alcance nacional y 2, las acciones de alcance territorial. Vamos con las acciones de alcance nacional relacionadas con la política pública de agroecología. 1. Se formuló la ruta para la implementación de la política pública de agroecología, que se presentó al Ministerio de Agricultura para su análisis e incorporación de algunas medidas prioritarias. Para el Ministerio de Agricultura es muy importante tener esta cooperación con el gobierno francés a través del proyecto ARRIC, porque nos permite avanzar de manera conjunta, de manera articulada en la implementación de la política pública de agroecología. Hoy, después de muchos años de lucha, tenemos la primera política pública nacional que reconoce nuestra historia. La política pública de agroecología nació desde los territorios, con la voz y la resistencia de procesos que por más de 40 años han defendido la vida frente al modelo productivo basado en los venenos. El proyecto llega y nos dice hay una política pública que puede dinamizar todo este modelo en los que ustedes están incluidos. Nos abrió esas puertas, nos abrió esa visión de estar en esos escenarios y el hecho de estar en esos escenarios nos ha permitido comprender mucho mejor cómo es que las políticas públicas bajan a los territorios. 2. Se realizó una caracterización de las 4 escuelas de agroecología de las organizaciones aliadas del proyecto, con la finalidad de evaluar sus fortalezas y oportunidades, así como el rol que juegan en el proceso de consolidación de la agroecología en sus territorios y la necesaria articulación con entidades de formación. Decidimos nosotros mismos levantar nuestras propias escuelas agroecológicas. Los que nos formamos somos indígenas, somos campesinos, somos comunidades negras. En estas escuelas no solamente se comparte cómo sembrar, se forja algo más grande, se siembra esperanza en los niños
y se fortalece la cultura dentro de los territorios sagrados. Tercero, en un trabajo articulado con el Servicio Nacional de Aprendizaje se diseñó un curso virtual sobre el instrumento de planificación predial para la transición agroecológica, que estará disponible en la plataforma del SENA de manera permanente para todos los interesados. Además, también se logró adelantar un proceso de evaluación y certificación de 3 competencias laborales para promotores agroecológicos de las organizaciones aliadas del proyecto ARRIC. El proyecto ARRIC, a través de una gestión que hicieron con el SENA, nos permitió hacer una evaluación de competencia. Esta certificación es para que ellos puedan seguir su ejercicio de impulso y promotoría en el territorio. Cuarto, se apoyó el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para realizar el primer encuentro regional de agroecología en la región Caribe Centro. Nos encontramos en un momento histórico para la implementación de la política pública de agroecología. Estamos en el primer encuentro de la región Caribe Centro, donde se va a elegir el delegado o la delegada a la Mesa Nacional Agroecológica. Y se logró apoyar la sesión de instalación de la mesa, por lo cual se formaliza como instancia de gobernanza para el seguimiento de la implementación de la política pública. Hoy es un día muy especial, muy decisivo para Colombia. Hoy se da la instalación de la Mesa Nacional de Agroecología, un día muy importante donde nos encontramos organizaciones que defendemos la vida, defendemos la agroecología. Vamos a dar inicio a esta ruta. Quinto, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se diseñó una campaña de sensibilización orientada a visibilizar la existencia de la Resolución 331 y los mecanismos de gobernanza para su adecuada implementación. En este sentido, se diseñaron videos, cuñas radiales y material impreso alusivo a la gobernanza de la política pública, permitiéndonos llegar a más de 4 millones de personas, principalmente en las zonas rurales del país. Sexto, acompañamiento a espacios de coordinación del movimiento agroecológico colombiano. El movimiento agroecológico colombiano surge de la necesidad que tuvimos varias plataformas y organizaciones de base para juntarnos en una sola voz y de esta manera hacer incidencia política para la agroecología en nuestro país. Séptimo, se realizaron 2 intercambios internacionales. El primer intercambio se realizó en Francia y tuvo como finalidad compartir aprendizaje respecto a instrumentos de política pública y la estructura organizativa existente en Francia para fomentar la agroecología. Lo que significa para los jóvenes en nuestro SIC hacer parte de estos espacios es visibilizarnos y darnos la oportunidad de conocer nuevas experiencias, procesos que llevan en otros países y otras organizaciones. El segundo intercambio realizado en Colombia se desarrolló con representantes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura y Soberanía Alimentaria francés, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y delegados de las organizaciones aliadas de ARRIC en el departamento de Córdoba. Ahora vamos con las acciones de alcance nacional relacionadas con la política pública de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. Primero, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la ACFC en Colombia, se formuló un documento de diagnóstico para impulsar el sistema de compras públicas en la región del Bajo Sinú, en Córdoba. Se realizó un segundo trabajo de consultoría con ASPROAD y ASPROSIG, estudio que identifica con mayor detalle el potencial de algunas organizaciones en la región del Bajo Sinú para participar en mercados de compras públicas a mediano plazo, que era la posibilidad de tener una consultoría sobre los circuitos cortos de comercialización, sobre el eje territorial donde tanto ASPROAL como ASPROSIG desarrollan sus actividades. Pues maravilloso, terminamos concretando una posibilidad de que fuera ASPROSIG y ASPROAL quienes hiciéramos esa consultoría, un voto de confianza supremamente importante. Como resultado de esto, se formuló un proyecto que servirá de instrumento de gestión de utilidad para estas organizaciones, las instituciones y la cooperación. Y vamos con las acciones de alcance nacional relacionadas con la sentencia T247 del 2023. Esta sentencia obliga al Estado colombiano y en particular al Ministerio para que implemente acciones para la conservación, recuperación y protección de las semillas criollas y nativas del país. El proyecto ARRIC apoyó el desarrollo de un encuentro nacional de custodios de semillas realizado en Popayán en octubre del 2025 con la asistencia de más 200 custodios y custodias de semillas, en el cual se continuó con la construcción de la política pública de semillas criollas y nativas y se realizó un gran intercambio de semillas. Estamos en el Encuentro Nacional de Guardianes y Custodios de Semilla. Desde el Ministerio de Agricultura y Agrosavia estamos haciendo el acompañamiento en el marco de la sentencia T247 de 2023, semilla nativa y criolla de maíz. Bien, ahora vamos con las acciones territoriales del proyecto ARRIC. En el marco de estos convenios se desarrollaron las siguientes acciones para el cumplimiento de los resultados del proyecto ARRIC. Primero, se apoyó la reactivación y desarrollo de las escuelas de agroecología, bajo la metodología y orientación definida por cada organización. En total se formaron 163 personas, de las cuales el
52% fueron mujeres y el 54% jóvenes. La reactivación de la escuela agroecológica como una oportunidad de generar una estrategia de formación y de intercambio de conocimientos entre las personas participantes de la escuela. Segundo, se apoyaron acciones de fortalecimiento de la asociatividad y la comercialización, en lógica de impulsar emprendimientos de transformación de productos, agregación de valor y comercialización local. Se contrató un consultor que nos ayudó a levantar los planos, a decirnos también de qué manera podíamos nosotros elaborar los empaques, las marcas, cómo podíamos registrarnos, cómo podíamos adquirir el registro INVIMA. Uno de los aspectos bien importantes en el proceso de comercialización de ASPROSIC ha sido el proceso de la adquisición de un motocarguero, lo cual ha dinamizado todo el tema del transporte de productos desde las comunidades hacia la tienda agroecológica. Tercero, acompañamiento en el proceso de transición agroecológica a 100 familias indígenas y campesinas pertenecientes a las 4 organizaciones aliadas, a quienes se les implementó el IPTA, se definieron sus planes de acción, se entregaron insumos, pie de cría y materiales priorizados por las familias para el proceso de transición. El IPTA básicamente es una herramienta que nos permite evaluar la capacidad de transición que tiene cada familia y a partir de eso obtener un plan que nos permita llegar pues a un punto de hacer una producción agroecológica. Cuarto, en las organizaciones ASPROAL y el Resguardo Indígena Cañamomó Loma Prieta se desarrollaron acciones dirigidas al fortalecimiento de los custodios de semillas y las casas comunitarias de semillas. Nosotros como organización ASPROAL tenemos la propuesta de comercializar nuestros maíces criollos a partir de la casa comunitaria de semillas. Hoy con la propuesta del proyecto ARRIT hemos avanzado también en la propuesta de comercialización a partir de la materia prima del maíz. Por eso hoy le apostamos a una comercialización ya con un estándar. Tenemos unos planos para montar una agroindustria para poder comercializar nuestra materia prima. Quinto, se realizaron 4 encuentros regionales entre las organizaciones aliadas del proyecto. Gracias al proyecto ARRIT tuvimos la oportunidad de realizar intercambios con las 4 organizaciones que hacen parte del proyecto. Estuvimos en Azuaní, donde conocimos un poco el proceso que tiene que ver con el café y la comercialización. Tuvimos la oportunidad de estar en ASPROAL, donde conocimos el tema de la conservación de las semillas, y el Resguardo Indígena Cañamomó, la producción de panela y café también muy importante. Y luego estas personas estuvieron en nuestra organización ASPROSIC. Y se realizaron 2 intercambios nacionales de experiencias en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo, donde se visitaron 13 organizaciones de base comunitaria. La experiencia con el proyecto ARRIT y con las 4 asociaciones que lo hemos integrado ha sido muy fundamental, porque no solo aprendimos de los conocimientos ancestrales de cada una de las asociaciones que visitamos, sino que ahorita estamos acá en la Asociación de Artesanas, Mujeres Artesanas, que ha sido un trabajo en conjunto que han sufrido mucho y al igual que nosotros, eso hace que concentremos nuestros esfuerzos en el tejido social, comunitario y ambiental. De este encuentro nos llevamos muchísimas enseñanzas, sobre todo en lo organizativo. Somos una organización joven y ver esas experiencias que llevan tanto tiempo nos motiva como a seguir. Todos los consejos, toda la palabra que se compartió nos estimulan para seguir en este camino de la agroecología, del buen vivir, de la buena alimentación. Agradecemos el apoyo de ARRIT porque hemos seguido fortaleciendo nuestra cultura, hemos seguido fortaleciendo de lo que estamos tan convencidos, que es la agroecología, es cuidando los suelos con coberturas, cuidando los árboles, los bosques, cuidando los nacimientos de agua. Creo que tomar conciencia de esto, que tenemos que cuidar el planeta, me parece tan importante y creo que es la única alternativa. Consideramos que este proyecto lo que nos genera como impacto es poder llegarle con beneficios y mantener viva esa tradición de semilla nativa, de todos esos procesos que de generación en generación se han venido, y para garantizar en el tiempo poderlos mantener. Quiero resaltar también y agradecer al proyecto ARRIT que eso nos permite fortalecer no solamente a nuestra organización, sino un vínculo muy especial, el encontrarnos con las 4 organizaciones, y eso nos fortaleció y sé que nos va a servir para el futuro porque los lazos que se tejieron allí fueron muy importantes. Eso también hay que reconocerlo, de que hay una garantía de que va a haber una continuidad en este proyecto porque se incorporó a iniciativas locales, lo que garantiza su sostenibilidad hacia el futuro. Pero que sería supremamente interesante si se lograra seguir contando con un apoyo
o con la ampliación de este apoyo, pero con ese mismo enfoque integral. Y más cuando se da esas capacitaciones a los jóvenes en los territorios, ver a jóvenes, mujeres y esto con este conocimiento, capacitados, empoderados. ¡Wow! Esta es la verdadera sostenibilidad de cuidar y querer en el territorio. Entonces creo que le debemos agradecer de verdad, gracias a RIT por estar con nosotros, armar esta alianza, porque estamos seguros que ese es el camino. Gracias.